Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Eso no lo podemos arreglar, otras cosas sí, ¿eh? Ahora van a ver cómo lo intentamos. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, listos todos aquí ya para contarles lo que tenemos que contarles de la actualidad con conceptos y criterios muy acendrados en nosotros. Uno, el del rigor, y otro, el de la voluntad de ser valientes. Las dos cosas y a la vez, junto con el marco general de libertades, porque si no esto sería una telepedro, ya tienen por ahí 12 o no sé cuántas, o sea que ya notarán ustedes en 5 minutos que estén pendientes del programa, notarán que el sabor aquí es otro y que no tiene nada que ver. Por cierto, queridos compañeros de control, me gustaría ir viendo, si pudiera ser, en un cuadrito de la pantalla, cómo le va a la Flota Maravilla, la flota del Patito de Goma, que está ya en territorio en el que no se puede entrar, pero ellos siguen porque tal y porque cual. El barco de la Armada se quedó lógicamente fuera de ese territorio y ellos siguen para adelante y se espera que vaya a haber una intervención de la Marina israelí que les eche fuera o lo que vaya a venir. Ya veremos qué es lo que va a venir. Nosotros sí sabemos lo que va a venir. Ahí tienen la imagen de lo que se puede ver de esa flotilla maravilla, la llaman algunos, nosotros la llamamos la flotilla del Patito de Goma, porque ha tardado 31 días en llegar a 200 kilómetros de Gaza, o sea que mañana con suerte. En fin, los que como Ada Colau vienen de Barcelona parece que sean las golondrinas que dan vueltas por el puerto, unos barcos grandes para que la gente se solace y vea cómo es el puerto desde el agua. Bueno, vamos a hablar de salud y lo vamos a hacer con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Pues encantadísimo, Xavier, ya sabes. ¿No tendrá usted algo para remediar los posibles daños de las señoras y señores de la flotilla? Pues no sé si se llevaría un desfibrilador, a lo mejor sí. No tengo idea. Vamos a ver si lo conseguimos. Nuestro seguro que no. Lo primero, el desfibrilador. Mira, este lunes pasado ha sido el Día Mundial del Corazón. Entonces, nosotros ya sabes que aquí hablamos de un dato que es clarísimo, que además la gente entiende. 30.000 paradas al año. Bueno, pues fíjate que cada 4 minutos en España hay una muerte debida a un problema cardiovascular. Cada 4 minutos. Ya no un paro cardíaco, sino una muerte. Una muerte. Es decir, estamos hablando de algo bastante grave. Con lo cual, yo lo digo de veras, o sea, aquí vamos a seguir, Xavier y yo, en esta batalla, esta cruzada, para que tengamos desfibriladores. Porque, a ver, lo bueno y lo mejor es que no nos pase absolutamente nada, es decir, que no tengamos nada, pero es que pasa. Cuando dices, oye, es que 80 personas han muerto de una parada cardíaca hoy y otras 80 o 90 mañana, es que ocurre. ¿Que nos va a tocar o no? No lo sé. Fíjate que muchas personas cuando nos compran desfibriladores, porque es que un amigo mío le ha pasado, ostras, ya cuando ha pasado, ya ha pasado, ¿entiendes? Entonces, pero yo lo que tenemos que intentar... No deseo que se me queme la casa y bien que tengo extintor. Efectivamente. Claro. Entonces, tengamos un desfibrilador. ¿Por qué no tenemos más? Pues porque no nos obligan. Pero no hace falta que nos obliguen, porque realmente una comunidad de vecinos, un lugar donde está haciendo deporte, lugares de mucho paso. Claro, lugares de paso, restaurantes, incluso muchas veces, yo sé que muchos particulares dicen, mira, yo me lo compro para mí, la comunidad se pone de acuerdo y me lo compro. ¿Por qué? Porque es como un seguro de vida. Si tengo esa parada cardíaca, ese momento donde mi corazón, lo que ha ocurrido es que a través de un trombo me ha ido, no permite que entre sangre en el corazón porque se ha obstruido y empieza a fibrilar, lo primero que hay que hacer es desfibrilarlo, es decir, dar una corriente por unos parches, además que es súper sencillo, de veras, es que un niño lo puede hacer. Colocas 2 parches, escuchas, te manda corriente o no, dependiendo si es necesario. Los servicios de emergencia 112 ya están viniendo, con lo cual todo es perfecto. Claro, este bicho te salva la vida en ese tiempo en el que a ti te ha pasado lo que te ha pasado, han dado la señal de alarma, viene la ambulancia, pero la ambulancia va a tardar en llegar 10 o 12 o 15 minutos. Claro, ahí estamos, es que es imposible antes de 10 minutos, porque dices en Madrid hay muchas ambulancias, sí, pero hay el tráfico. Ya no te digo fuera de Madrid. Con las urbanizaciones que no encuentran nunca la dirección. Bueno. Eso es, con lo cual nosotros además, de veras, llamad porque os hacemos un precio especial, porque además que lo podéis pagar cómodamente, el caso es que lo tengáis. Y luego este otro aparatito, que está súper bien, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es que tú en tu casa tranquilamente te puedas hacer un electro. El electro que te mide el ritmo y la frecuencia, es decir,
La frecuencia es cuántas pulsaciones tenemos en el minuto, que es muy importante. Y además saber en cada momento o de vez en cuando cuántas tenemos, porque para el médico le va genial eso. Va a descubrir arritmia. Eso es, las arritmias. Otros problemas del corazón. Claro. Que dan los ictus, etcétera. Además, hay veces que tú vas a una urgencia, te hacen un electro, pero dicen, bueno, no sé si has tenido alguna cosa porque hay que hacerlo en el momento. Tú estás en casa y en el momento te lo haces. Te sale un informe que es súper bueno porque a través de ese informe tú lo puedes leer y se va a entender bien, pero lo va a leer el médico. Así que, de veras, os invito a que estos dos productos, uno para prevenir y el otro para un caso muy grave, los tengamos muy cerquita. Que además los propios médicos de urgencias lo llevan, ese aparatito, para un primer Eso es, ellos llegan y rápidamente lo ponen, si ya consideran que hay que hacer un electro más a fondo, con más derivaciones, que así se llama, este tiene 3, con más derivaciones, pues ya te lo aplican, ¿no? Pero es un primer paso, pues bueno, me mido la tensión, es verdad, pues vamos a hacernos un electro, y es que son 20 segundos. En 20 segundos me echo el electro. Aparece el electro, ve realmente el informe, yo lo puedo leer, pero además lo puedo enviar por WhatsApp, por correo electrónico, es decir, para que lo vea el médico. Así que deberás tenerlo porque es muy ventajas importante para los espectadores. Bueno, no pues se me escape usted. Eso, mira, por un lado, llamad por favor, dejar la llamada ahora marcada para que nos podamos en contacto con vosotros, pero llamad porque vamos a hacer un buen descuento. Os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos y os vamos a regalar un servicio de telemedicina para que podáis contactar con un médico de manera gratuita desde casa por videollamada. Así que ese 900-730-061 y vamos a cardioprotegernos. Adolfo Albistur, un placer, como siempre, tenerte en el programa. Gracias. Bueno, nosotros empezamos nuestro recorrido. No tenemos imagen de la flotilla. Mira que se atacan a la flotilla y se nos escapa, por favor, ponerme imagen de la flotilla. Bueno, antes tomaban el sol, ahora ya como se ha hecho de noche, pues en esas latitudes de aquí casi está a punto, pues ya no toman el sol. La música debe seguir yendo a todo trapo porque nos hemos reído mucho esta tarde en la redacción, viendo las imágenes, escuchando la música, el bailoteo y el cachondeo y la jarana que se llevan estos en la llamada flotilla. Bueno, digo llamada flotilla porque cada día nos enteramos que un barco se tiene que ir porque ha tenido una avería, el otro tiene una fuga en la sala de máquinas y se va urgentemente. El coordinador general de todo esto ya se marchó el día 23 de septiembre. ¿Saben por qué? Hombre, que esto es genial. El coordinador de la flotilla se marchó el 23 de septiembre porque dice que es que aquí va muchos LGTBI en la flotilla y esto es contrario a las normas de lo que la sociedad palestina entiende. Yo no puedo llegar con estos allí, nos van a correr a todos, debió pensar el señor. Y se marchó, los dejó en el más triste abandono. Bueno, seguimos pendientes de la flotilla, no sea acaso que vete a saber. Bueno, ya veremos. Mientras tanto, hay que valorar y quitarse el sombrero por la capacidad de trabajo del destacamento de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que fue para Ibiza. El paisaje que encontró en Ibiza, con todo enlodado, casas anegadas, parkings anegados, carreteras cortadas, pueblos intransitables, bueno, un desastre, un desastre. Un desastre en el que los chicos de la UMES fueron capaces de rescatar a 148 personas. Ahora ya no están en esa fase del rescate, se han podido rescatar a todos los que tenían problemas, felizmente, y ahora en lo que estamos es en que hay 2 heridos graves porque se cayeron. Uno se cayó en el hueco, en el agujero que deja una alcantarilla que voló por los aires, la alcantarilla por la fuerza de las aguas quedó el agujero y el hombre pues no se dio cuenta y se cayó en ese agujero y consecuencia de lo cual está grave. Bueno, que van recuperando cierta normalidad lentamente porque todo quedó hecho un desastre y que van trabajando pues a brazo partido para que esa normalidad deje de afectar al ordinario en la vida de los que viven en Ibiza. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar en fondo y en forma, vamos a hablar de la flotilla Maravilla o de la flotilla del Patito de Goma, como ustedes quieran. Resulta que hay una zona delimitada por Israel, zona de exclusión, una zona no navegable, porque hay un peligro explícito de que ahí pueda pasarte algo si entras en esa zona. La expedición ya ha entrado en esa zona.
Esa zona son aproximadamente 150 millas de la costa hacia adentro. Bueno, pues la flotilla está un poquito ya dentro de esas aguas de exclusión de navegación. Bueno, los barcos que acompañaban a la flotilla, había varios de diferentes países, se han parado antes de entrar en la zona de exclusión. Me imagino que estarán ya dando la vuelta o estarán por la zona a ver qué pasa en esto, porque los israelíes han dicho que van a impedir, como sea, que la flota llegue a Gaza. Así es que no sabemos lo que va a terminar pasando. Giorgia Meloni, ha avisado a la flotilla de que se quedan ustedes solos y ha ordenado la retirada de su fragata al llegar al punto de peligro. Y algo parecido, sin intervención del presidente Sánchez, pero bueno, pues la orden la ha asumido, con lo cual debe estar de acuerdo. También ha hecho lo mismo el buque Furia, que es el que mandamos a proteger a los de la flotilla. Así es que se han quedado solos, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Hay llamamientos, Meloni ha hecho uno, por ejemplo, a los que van en los barcos para que desistan de su misión y para que se embarquen en las fragatas de la Armada italiana, en este caso, antes de dar media vuelta y volver a casa. Así es que vamos a ver cuáles son las últimas novedades y qué conclusiones podemos sacar de ellas. El show marítimo de la Flotilla de la Libertad entra en su etapa final. Tras un mes de incidentes y retrasos, las 40 embarcaciones que la componen han cruzado ya la zona de alto riesgo frente a Gaza. Y el gobierno ha advertido a los integrantes de que no se adentrasen en aguas de exclusión. Y confirmaba que Furor, el buque de acción marítima que Sánchez envió sin consultar al Congreso, no entraría en esas aguas. Y en ese mismo contexto, el presidente del gobierno optaba por rebajar la tensión con este mensaje. No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla. La decisión del gobierno es la misma que la de Italia, aunque Meloni ha sido mucho más firme y ha ordenado detener la expedición, que ya calificó desde un principio como una idea inútil. Es una fase en la que todos deberían comprender que ejercer responsabilidad, esperar mientras hay una negociación de paz, es quizás lo más útil que se puede hacer para aliviar los sufrimientos del pueblo palestino. Pero quizá los sufrimientos del pueblo palestino no eran la prioridad. Israel ya ha avisado de que interceptará a la flotilla, trasladará a sus activistas al puerto de Asdod, los interrogará y los deportará. 7 hospitales están en alerta y tienen 600 policías preparados para actuar. Mientras tanto, los organizadores de la flotilla denuncian que en el mar hay buques militares que les intimidan con maniobras peligrosas, sabotean sus comunicaciones y les provocan insomnio. Consideramos que esto es una guerra psicológica porque, bueno, no nos dejan descansar. En España, Yolanda Díaz rompe con el discurso del gobierno y exige que se proteja a la flotilla. Son españoles y españolas y tienen que estar protegidos por nuestro país. Podemos acusa al Ejecutivo de complicidad con Israel. Nos convierte una vez más en cómplices de los genocidas. El objetivo de ese acompañamiento militar tiene que ser conseguir que la Global Summit Flotilla cumpla con su misión, que es entregar la ayuda humanitaria. Y Ada Colau, la líder de la expedición, desde la cubierta, lamenta que les dejan tirados justo en el momento más crítico. Y por último, un recordatorio. El sindicato catalán Intersindical Alternativa de Cataluña, muy minoritario, recaudó más de 3,3 millones de euros para financiar la flotilla. Ahora Israel investiga si parte de esos fondos podrían estar vinculados con Hamas, lo que añade todavía más sombras a una travesía que se vendió como humanitaria. Es que ese sindicato desconocido hasta ahora recaude 3,5 millones casi de euros para la flotilla y su buen fin, no cuela y los israelíes que deben conocer las triquiñuelas de Hamás pues se lo han creído todavía menos, o tal vez de algún país de los que sostienen a Hamás. Bueno, vamos a lo que vamos. Quiero hablar con, bueno, ya le veo ahí un poco removido, le veo, pero le veo. Quiero hablar de algo que ha sucedido en Barcelona con Gonzalo de Oro, que ya está pendiente de nuestra comunicación, coordinador de Vox en Barcelona, porque resulta
que hay un colegio de chicas muy conocido en Barcelona que se llama Canigó, está en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi. Y resulta que ahí se han producido la detención de 3 inmigrantes cerca del colegio porque acosaban a las chicas que estudiaban en ese colegio. Y ahí, gracias a los que han denunciado todo esto, ahí vemos el momento de la detención de alguno de ellos por parte de los Mossos d'Esquadra. Así es que vamos ya con Gonzalo de Oro Pulido, que está al otro lado del hilo, del hilo digital. Perdón. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Gonzalo. Cuéntanos, muy buenas tardes, Xavier, ¿cómo estáis? ¿Cuál era el nivel de ese acoso que ha producido estas detenciones, que no se termina casi la cosa de entender, ¿no? Sí, si me permites voy a hacer un pequeño resumen de lo que lleva ocurriendo ahí desde hace mucho tiempo. Y es que, yo os explico, esa es una zona, es el barrio de Sarrià, es la zona, para que os hagáis una idea, con más colegios por habitante, o con la densidad de colegios más alto por habitante de Europa. Están todos los colegios concertados y privados de la ciudad, o la gran mayoría están en ese barrio, en esa zona, o en ese distrito, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento puso delante del Canigó, el Canigó es un colegio que se lo puséis, es un colegio de niñas, es un colegio, donde lo que buscan los padres, como en todos los colegios, es la tranquilidad normal, que sus hijos vayan tranquilamente, y el ayuntamiento coloca delante un centro de acogida. En principio, este centro de acogida debía ser solo para mujeres, pero desde hace más de 1 año y medio allá hay hombres y mujeres, entran de todo tipo, y el barrio pues se ha degradado muchísimo, muchísimo. Hay jeringuillas por el suelo en los barrios adyacentes. Hemos tenido sustos de chavales de magrebíes, sobre todo, que han acosado a niñas del colegio. Hay que tener en cuenta que es un colegio femenino, y además es que está puerta con puerta con el parvulario del colegio, todavía más grave. De hecho, en el parvulario han tenido que poner un brezo para que no se puedan ver pues algunas de las actitudes de estos señores o estos chicos al otro lado de la valla. Antes de verano, nosotros en Vox organizamos una manifestación porque es que una de estas personas se coló en el vestuario femenino del colegio, dándole un susto de muerte a una chica. Por eso nosotros, pues hombre, hoy cuando nos hemos enterado, pues lógicamente hemos asistido allí, hemos vuelto a dar apoyo a los padres, no solo de este colegio, sino de todos los colegios. Este es el que está más cerca, pero es que por allí, repito, hay muchísimos colegios y todos son niños. Y lo que hemos hecho es pedir al Ayuntamiento de Barcelona que este centro se cierre. El Ayuntamiento del Distrito aprobó hace 1 año y medio que se volvería a reconvertir en un centro para mujeres solo, pero tampoco lo ha hecho. La realidad es que el Ayuntamiento, como pasa en todo con el alcalde Collboni, no hace nada, espera nada más que el tiempo pase. Y el problema es que los padres están espantados, los padres están asustados, y las niñas, pues muchas tienen que ir acompañadas, algunas que viven al lado de casa, tienen que ir acompañadas porque tienen miedo de ir solas. Esto de que hayan sido detenidos formalmente o llevados a comisaría y luego supongo que puestos en libertad o disposición judicial como mucho, ¿servirá de algo? Pues yo me temo que no. Ya sabéis que Barcelona es la ciudad sin ley, es la ciudad con más delincuencia de España, la segunda con más delincuencia de Europa, y aquí tenemos un ayuntamiento y un alcalde que lo que se empeña es en intentar de cambiar la percepción, como dice él, de los barceloneses, no de solucionar el problema de inseguridad que sufrimos, sino de que los barceloneses tengamos la percepción de que las cosas van un poquito mejor. Aquí tenemos un gravísimo problema, como en muchos lugares de España, no solo es en Barcelona, pero aquí desde luego nos llevamos la palma con la multirreincidencia. Tenemos 25 personas que han sido detenidas casi 1000 veces en un año. Tenemos cifras absolutamente de locos. Y claro, ¿cuál es el problema? Que cuando están señalando los juicios rápidos a 2 años vista, pues hombre, el delincuente sabe que tiene mucho tiempo para volver a delinquir y delinquir y delinquir, y aquí nunca pasa nada, porque España es el país donde nunca pasa nada. Por eso desde Vox somos muy claros y muy firmes con esto. Lo que hay que hacer es deportar a todos aquellos extranjeros que vienen aquí y hacer de la delincuencia su modus vivendi. No tiene sentido que unos padres de unos colegios tengan que estar sufriendo porque justo el ayuntamiento les pone delante, no un gimnasio, podría poner un gimnasio municipal o una residencia de ancianos, no, les pone un centro de primera acogida sabiendo que desde hace más de 100 años esa zona está llena de colegios. O sea, que es que los colegios no se han puesto después. Lo que se ha puesto después ha sido esto, y se ha puesto con toda la mala fe, porque precisamente, y es una de las cosas que a mí me mosquea más,
esto está pasando en muchos lugares. Allá donde hay un colegio religioso, allá donde hay, digamos, zonas sensibles, el ayuntamiento pone al lado pues las cosas más decadentes. Pasa también en otro barrio de Barcelona, donde justo en la puerta de un colegio hay un centro de, no de desintoxicación, sino, digamos, es una senda de elefantes para aquellos drogadictos que ya no hay nada que hacer, les proporcionan droga, les ayudan cómo preparar la droga, y allí están, pues supongo que hasta que se mueren de sobredosis, ¿no? Y está a 15 metros de un colegio. Y esto es una tónica que se repite mucho en la ciudad de Barcelona, que empezó la señora Colau, porque sabemos lo que es la señora Colau, aunque ahora es la reina de las fiestas en el Mediterráneo, pero es lo que es. Y el señor Collboni, que es, como yo digo muchas veces, Colauboni, lo que está haciendo es replicar una por una las políticas de Colau. La única diferencia entre Colau y Collboni es que él es un señor un poquito menos maleducado o un poquito más correcto. Y claro, como venimos de lo que venimos, pues parece que es una maravilla. El soy Collboni es un desastre absoluto. La dejación de funciones es total y esta es una prueba más de que la ciudad la tiene completamente dejada. Gonzalo de Oro Pulido, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y mucha suerte y ánimo con ese trabajo que al final tendrá resultados. Ya veréis cómo sí. Ahí vamos trabajando, picando piedra y por suerte las cosas pintan bien. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, fuerte. un abrazo. Seguimos en Cataluña. Hoy es 1 de octubre y hoy se cumplen años de aquello del procés, del 1 de octubre, ¿verdad? Se acordarán de todo. ¿Qué quedó de aquella administración entregada a los independentistas? Pues ahora lo vamos a ver enseguida, porque quedaron un montón de altos cargos con unos sueldos bestiales que los siguen cobrando. No se sabe muy bien por qué o para qué. Veámoslo. Hoy se cumplen 8 años del procés. Desde entonces han cambiado muchas cosas y una de ellas es la elección de los altos directivos de las entidades públicas catalanas, una cuestión que desde Hay Derecho han analizado. Según este informe, en Cataluña hay 40 entidades que acumulan 150 directivos. El sueldo promedio de cada uno de ellos es de unos 98.000 euros anuales. ¿Pero están lo suficientemente formados? Pues el 40% carece de formación o experiencia adecuada para el puesto que ejerce. Cabe destacar que muchos de ellos cuentan con trayectorias vinculadas a partidos políticos, ya sea como cargos electos o como cargos públicos. Una tendencia que se acentuó sobre todo entre el año 2016 y el 2022, que fue el periodo con más polarización de Cataluña. El informe además señala a 3 entidades en concreto como ejemplo de malas prácticas. Por un lado, la Agencia Catalana de la Juventud, el Instituto Catalán del Suelo y también la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. De ellas destaca la falta de transparencia, sobre todo en los procesos de selección. Pues muchas gracias, María en Vallejo. Eso es de lo que quedó porque no se han preocupado de echarlo abajo. Encuesta de lo que pasaría si se celebrasen elecciones autonómicas en Cataluña en el día de hoy. Ahora lo vamos a ver. Ahí tienen el cuadrito. La seguiría ganando el PSC de Salvador Illa, aunque con un clamoroso descenso. De los 42 se iría como mucho a 39 y como más fácil entre 37 y 39. Junts, ¿qué pasa en Junts? También importante la caída de 35 escaños que tuvo en las últimas elecciones autonómicas, bajaría a 24 o 25. Esquerra Republicana se quedaría en torno a 20 o como mucho ganaría 1,21. El Partido Popular que tuvo 15, le dan una horquilla entre 14 y 15. Vox, que tuvo 11, ahora tendría entre 12 y 13 escaños. Aliança per Catalunya, el partido de la alcaldesa de Ripoll, pasaría de 2 en las últimas elecciones autonómicas a entre 11 y 14 diputados. Así es que fíjense qué ascenso tan increíble. Bueno, pues visto esto, quiero hablarles ahora de Aragón. ¿Por qué quiero hablarles de Aragón? Porque se ha producido algo que explica cómo es la España que vivimos. Han sido detenidas 26 personas en Aragón por una red de robos en lo que se conoce como los loneros. ¿Qué son los loneros? Pues unos tíos que roban camiones rajando las lonas que cubren la mercancía en los camiones y la roban. Son autores de 59 robos por este procedimiento. Se les han incautado 9 toneladas de productos que tienen un valor aproximado pues de
medio millón de euros, y los robos que han protagonizado se distribuyen entre lo fuerte que es en Aragón, en torno a Zaragoza y poblaciones cercanas, en La Rioja y también en Cataluña. Así es que los loneros, lo que aprendemos en este programa, resulta que hay unos tíos especializados en asaltar camiones, robando la mercancía, rajando la lona. Es tremendo. Bueno, esto nos lleva a la droga, porque si no, no componemos una imagen de cómo va España, y sobre todo porque queremos que la gente que está en política tome conciencia de que hay que hacer algo, porque si no, esto se nos come. ¿Qué se puede hacer? Ay, es que no se puede hacer nada. Sí, hombre, sí, se pueden hacer muchas cosas. Aumentar las penas, crear juzgados especializados en esto, dar más medios a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, y actuar. Actuar significa no dar facilidades para el blanqueo, que no puedan aquí comprar propiedades así como cualquier cosa, perseguir las armas, eso es evidente que es de lo primero que hay que hacer, porque la droga lleva muchos delitos conexos. Alrededor de la droga pues hay a menudo prostitución, tráfico de personas, tráfico de mujeres especialmente, pero también de hombres, y sobre todo mucha violencia. Violencia que tiene que ver con los ajustes de cuentas, tiene que ver con los vuelcos, que es como se conoce técnicamente cuando un clan de la droga roba a otro clan de la droga. Bueno, modestamente, yo lo único que puedo hacer es enseñarles ejemplos, que ustedes vean por sus ojos cómo está de complicada la situación. Y es por toda España, y es en el mundo rural, y es en las ciudades. Bien, vamos a ello. Nos vamos a Sevilla, ahí arrancamos el recorrido de la droga en el día de hoy, porque han sido detenidas 9 personas que se dedicaban a producir droga y a transportarla a Europa, donde la vendían. Se trata de marihuana, en un cultivo bastante poderoso, no crean que no. Y bueno, pues también tenemos otra operación muy curiosa. En Sanlúcar de Barrameda, nos vamos a ir a Sanlúcar de Barrameda, donde debajo de un contenedor de una explotación avícola han encontrado un tremendo alijo de marihuana dispuesto para su comercialización, ¿verdad? O sea que, si es como os digo, o reaccionamos o esto se nos come. Bueno, antes se nos han quedado pendientes algunas noticias de carácter internacional. La más importante de todas ellas es que la administración de Estados Unidos es, así como lo mandan las leyes, ha cerrado y los trabajadores se han ido a su casa, porque como no se ha aprobado el presupuesto no se les puede pagar, y las leyes americanas en esto son muy puñeteras y deciden por el gobernante que está aquí. El gobernante seguramente no le gusta mucho lo que ha pasado a Donald Trump, que hubiera preferido más normalidad, pero la dificultad de llegar a acuerdos con los demócratas, porque los demócratas están en contra de este recorte que dibuja Donald Trump en los últimos meses para que el tamaño del gobierno nacional americano sea mucho más pequeño. Como no están de acuerdo, le han bloqueado la aprobación de los presupuestos y automáticamente, insisto, sin que le haga gracia al gobernante, pues mandan a casa a los trabajadores y se interrumpen las funciones del gobierno americano. Suele durar poco esto. Hace cerca de 7 años que no se producía una situación así, pero se ha producido muchas veces. Dentro de todo tiene un carácter de normalidad o de relativa normalidad. Y contarles también que esta mañana, bueno, hemos tenido un susto importante porque han tenido en Alemania que suspender su fiesta más icónica, que es la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza. En Múnich, que es donde tiene más esplendor, bueno, pues han tenido que cerrar las instalaciones durante unas cuantas horas porque había un aviso de bomba y porque ha habido una explosión en una casa y un incendio posterior en esa misma casa, lo cual por prudencia aconsejó que no hubiera gente que fuera a beberse las tradicionales jarras de cervezas que culminan con esto de el Oktoberfest, que es como se conoce allí. Dicho esto, recomendación, no nos dejéis desamparados. La mejor manera de hacer que esas ideas que compartimos se trasladen al conjunto de la sociedad española es acercarse a nosotros, ayudarnos. ¿Cómo? Pues haciendo socios del Club de Amigos del Toro Televisión, aportándonos algún donativo que tiene una devolución fiscal importante que os contarán, así que queráis saber sobre esto.
hay que llamar para las dos cosas al mismo número, 91 616 2464, y enseguida os sacan de dudas y os explican cómo es eso del retorno fiscal por aportaciones o donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. Bueno, las 8:04 jóvenes minutos, abrimos nuestra mesa de análisis político. Vamos a ver cómo les va a las de la flotilla Maravilla o la flotilla del Patito de Goma. Claro, se ha ido el sol, ya no están tomando el sol en la cubierta. La música debe continuar. Dicen que están ya rodeadas de barcos israelíes, ¿no? Debe ser tremendo porque yo no veo ninguno, pero bueno, sí que se les ve mirar con atención a puntos distintos en la oscuridad, o sea que no deben, muy rodeadas no deben estar, o rodeados, que no sé ya esto de las nacionalidades cómo funciona, o de los géneros y nacionalidades, porque es que hoy me he enterado de que hay en esa flotilla gentes de lugares tan lejanos como Fiji. Insópitos. ¿Y qué hace uno de Fiji ahí metido en el fregado este? Bueno, a lo que vamos, voy a presentar a nuestros invitados hoy. Don Ignacio de Oces, muy buenas tardes. Javier, encantado de estar aquí. Diputado de Vox en el Congreso. En el Congreso también veis unas cosas interesantes de fracturas y fracturillas entre Sumar y... Sí, y esperpentos, eso es muy a menudo. Y fraudes también muy a menudo. Sí. Por desgracia, en eso estamos, la verdad, porque... He leído, tú que tienes más conocimientos de derecho que yo, he leído que si no desproveen del cargo de diputado Ábalos, puede hacer que su sentencia se prolongue unos 10 años. Lo dudo mucho. No, yo me alegro de que... Teniendo en cuenta aquí quien le va a juzgar y que le está juzgando es el Tribunal Supremo, es verdad que el recorrido judicial de eso es muchísimo más limitado que de otras personas, es decir, las personas que no estamos aforados. Ya. Entonces, por tanto, vamos, me parece muy exagerado cuantificar en 10 años el periodo de procedimiento judicial. Otra cosa bien distinta, y eso sí que creo que puede suceder, es que él está esperando, yo creo que su defensa también, a que se produzcan durante el procedimiento judicial determinados fallos, de tal manera que luego pueda alegar en una instancia posterior ante el Tribunal Constitucional la vulneración de algún derecho fundamental, en concreto seguro que se acogen al artículo 24 del texto constitucional, a la tutela judicial efectiva, al procedimiento de defensa, es decir, al no haberse podido defender correctamente en el proceso judicial. Y un Tribunal Constitucional político, como el que tenemos hoy, y el seguro que vamos a tener en los próximos tiempos en ese intercambio de cromos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, es verdad que puede suceder. Pero en el último caso está también el indulto por parte de un Consejo de Ministros. Estamos viendo indultos absolutamente estratosféricos. En su día vimos algunos, por ejemplo, de organizaciones terroristas, pero por supuesto todo el tema relacionado con la corrupción, ya los diferentes gobiernos nos tienen acostumbrados a indultar por acuerdo del Consejo de Ministros acciones absolutamente criminales. Don Alberto Pérez, muy buenas tardes, querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Si hay un hombre con conciencia y carácter para estar en la sociedad actuando en diferentes lugares, no importa, pero es don Alberto. Don Alberto tiene ese coraje, pasado por la política, está en el mundo inmobiliario situado y eso, pero la línea del compromiso. Ahí estamos. La línea del compromiso dice mucho. Que Dios quiera. Bueno, vamos a ver. Si yo les digo que no va a haber presupuesto, casi seguro que no me equivoco. Hombre, tendría que producirse, ¿verdad?, una hecatombe para que hubiera presupuestos. Dicho que Junts dice que no han empezado ni a trabajar en ellos. Pero lo que sí sabemos es que Montero ha modificado ya más de 38.000 millones de gasto sobre esos presupuestos del 2023, que es sobre lo que trabaja el Gobierno. Y todo eso lo ha hecho sin aval parlamentario. Y no han presentado ningún proyecto de cuentas en estos últimos 3 años. O sea que han hecho de las prórrogas lo que ha sido el capricho de sus reales. Y que, claro, así pues ellos van gastando, no lo pasan a aprobación de nadie. ¿Y para qué quieren los presupuestos? Es lo que dice Sánchez. Yo puedo gobernar de espaldas al Parlamento. A ver, tampoco se ha aprobado el techo de gasto, que es una fase previa. El problema es que también ahora el Gobierno abandona sus funciones constitucionales porque tiene la obligación constitucional, establecida en el artículo 134, de elaborar los presupuestos generales del Estado. Otra cosa es el examen y aprobación de los presupuestos generales del Estado, que eso sí que le corresponde a las Cortes Generales. Otro problema añadido es que
el Gobierno, por primera vez en la historia, 3 años consecutivos, en principio sin aprobación de los mismos presupuestos. Pero si no nos ha elaborado cómo se van a aprobar dichos presupuestos. Esto no pasa en la historia constitucional española nunca, y desde luego en el régimen de 1978, por tanto, tampoco. Lo que pasa es que la tricuñela es la Ley General Presupuestaria que permite, faculta al Consejo de Ministros hacer modificaciones presupuestarias, pues una ampliación del crédito, una transferencia de crédito. Es verdad que los créditos extraordinarios, eso sí que requiere de la aprobación de las Cortes Generales, eso sí también previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Pero a eso no se está teniendo el Gobierno. Pero la gran pregunta para mí, y desde Vox, es: ¿realmente queremos unos presupuestos generales del Estado como los que va a traer el Gobierno? ¿Van a ser unos presupuestos de la seguridad? Sabemos que no. ¿Van a ser unos presupuestos generales del Estado para el control de la inmigración? Sabemos que no. ¿Van a ser unos presupuestos para construir vivienda? Sabemos que no. ¿Para reducir o bajar impuestos? También sabemos que no. Es decir, es verdad que hay una dejación de esas funciones constitucionales, de esa exigencia constitucional al Ejecutivo, pero la gran pregunta es: ¿de verdad este Gobierno va ¿no? Le entiendo perfectamente y comparto el criterio. Sin embargo, la noticia que damos hoy lo que viene a decir es, claro, si que les da igual. Ellos meten 38.000 millones de gañotes sobre unos presupuestos oxidados de hace 3 años, pues a ellos también les conviene no tener presupuestos, claro. Bueno, es una de las farsas absolutamente que tenemos hoy, lo permite la Ley General Presupuestaria, es una de nuestras desdichas, hay que modificar el ordenamiento jurídico para que esto no ocurra, pero es verdad que también presupuestos prorrogados los hemos tenido en otras épocas, y yo no voy a ser el que defienda precisamente esta mesa al Gobierno. Con presentación de presupuestos. Sí, no, está claro, porque por lo menos hay que elaborarlos. Es decir, hay una dejación completa y flagrante de las funciones que tiene el Gobierno, que lo mínimo que tiene que hacer sus departamentos ministeriales es elaborar unos presupuestos generales del Estado y luego, eso sí, que se discutan en las Cortes Generales. Pero es que ni siquiera lo hace. Claro. Es decir, porque la dejación de funciones y la anomalía es brutal. Les da exactamente igual, porque además ya lo dijo Pedro Sánchez, es que me da igual, voy a gobernar incluso aunque no apruebe los presupuestos generales del Estado. Eso sí, el Pedro Sánchez del 2017 exigía aprobación de presupuestos generales del Estado y, si no, que se convocaran elecciones. Correcto. A ver, lo que era para Rajoy, para Pedro Sánchez no le vale. ¿Por qué no le vale? Pues lo acaba de decir Ignacio, en tanto en cuanto ellos no necesitan aprobar presupuestos, porque en este caso el marco jurídico les avala para poder continuar con los presupuestos prorrogados, en este caso desde 2022, si no recuerdo mal, fue la última fecha que presentaron los presupuestos, los del 2023. Claro, pueden funcionar de esta manera. De espaldas al pueblo llevan gobernando 7 años, pero pueden funcionar de espaldas al pueblo sin aval del resto de los partidos políticos que al menos como mínimo han podido debatir o votar esos presupuestos, pero en este caso ni han trabajado, no han hecho nada. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues porque no tienen apoyos, porque saben que no van a contar con apoyos. Y como no tienen apoyos, pues lo que le valía, lo que yo le exigía a Rajoy en 2017, ahora ya me da exactamente igual, porque... Hombre, yo no soy Rajoy, esos son los fachas, los de la derecha, PP y Vox, esos son los fachas. Por lo tanto, a la izquierda se le permite todo lo que no se le ha permitido a la derecha en este país. Bueno, a ver si me enseñáis imágenes de la Flotilla Maravilla o los del Patito de Goma, a ver si ya se les ve más nerviosos, rodeados de la Marina israelí. Bueno, hombre, tal vez más nerviosos. Me cuesta apreciarlo porque después de la juergaza que tenían a media tarde tomando el sol, con copas todos y con unas cosas que fumaban un poco más gorditas que las de los cigarrillos normales. Bueno, no sé. El caso es que muy nerviosos, no se les ve. Según algunos medios hay alguna embarcación que ya está rodeada por las Fuerzas Armadas de Israel. La verdad es que con las imágenes que tenemos no podemos apreciarlo. Lo que sí apreciamos es que el Gobierno va a llevar la próxima semana al Congreso el decreto de embargo de armas a Israel y que también previsiblemente lo pueda perder porque Podemos está en no apoyar eso. Podemos y también Vox, nosotros ya lo avanzamos hace tiempo. Sé que no es sorpresa, la oposición total y frontal que todos los días hacemos a este Gobierno. Pero sí, efectivamente, la próxima semana traen para la convalidación, en su caso rechazo del decreto ley del embargo de armas, si bien no solamente se circunscribe al embargo de armas, porque también lo que el Gobierno quiere es que no se puedan importar
a España productos que hayan sido producidos, elaborados en lo que ellos denominan tierras ocupadas de Israel en Palestina. Es decir, ese concepto también lo están acuñando. O, por ejemplo, otras cuestiones que también dice el propio decreto ley que no habrá embargos ni actos torticeros en ese sentido, siempre y cuando no afecte al interés nacional. Es decir, que el Gobierno, si así lo considera el Consejo de Ministros y hay un acto que considera que es perjudicial para el interés nacional, ya no se enfrentarán a Israel. Pero es que ese es el concepto real de lo que está sucediendo. Es decir, el decreto ley es un acto del Gobierno contra Israel. La excusa, supuestamente, es lo que ellos llaman genocidio, que además también en el propio título del decreto ley hablan de un genocidio que se está produciendo, que se está perpetrando en Gaza y en general en toda la zona entre Israel y Palestina. Pero es un acto de propaganda, es un acto tal cual de propaganda de Pedro Sánchez, como también el buque de la Armada. Al final lo que hace es instrumentalizar los instrumentos del Estado propiamente para Pedro Sánchez, en vez de estar la Armada en lo que tiene que estar, que es en proteger nuestras fronteras, por supuesto la integridad territorial, y no a disposición de unos fumaos que básicamente no sabemos ni de qué viven, me imagino que de subvenciones públicas, y han cogido esa flotilla para intentar llamar la atención y que instrumentaliza Pedro Sánchez para que hablemos de eso y para que no se hable de la corrupción de él y de su propia familia, para que no se hable de la crisis nacional de vivienda que ellos están perpetrando, para que no hablemos de la inmigración ilegal, de la inseguridad de las mujeres. Lo que quiere es hablar de Gaza, hablar de la flotilla, hablar de estas cuestiones. Evidentemente, en nuestra fuerza política, nosotros condenamos todos los hechos lamentables y tristísimos que se están produciendo criminales en Gaza. Pero la gran pregunta es también, ¿realmente es Israel el culpable de lo que está sucediendo o es Hamás una organización terrorista el culpable al que la izquierda y también algún diario de izquierdas, como por ejemplo ayer El País, avalaba diciendo que es que Hamás no tiene por qué aceptar el pacto de paz o la próxima paz que ha planteado ahí Netanyahu con Donald Trump, ¿no? Es decir, esta es la gran cuestión a dirimir. Bueno, es una cortina de humo, una más de este gobierno que evidentemente en este caso la cuestión de la flotilla, como decía mi compañero, pues le viene muy bien porque tapa las corruptelas o las presencias de los familiares y amigos del señor Pedro Sánchez en el juzgado. Pero no nos olvidemos de que todo esto puede acarrear ciertas, siempre y cuando salga adelante, con el apoyo de Podemos. Confío en que verdaderamente ni Vox ni Partido Popular vaya a apoyar semejante desfachatez. Ni Podemos tampoco lo hará. Y Podemos parece ser que no, por lo tanto no va a salir adelante, pero en el caso de que saliera, fijaos, hay muchas empresas que tienen contratos con Israel. Hay muchas empresas españolas, es decir, la economía española, en parte, mayor porcentaje, menor porcentaje, se vería afectada de alguna manera la economía y también el empleo. Porque no solo está hablando del gobierno, sino está impidiendo que se compre desde España a Israel. No el gobierno de España al gobierno de Israel, sino que que desde España no se pueda comprar a Israel o no se puedan traer esas compras. Por lo tanto, todo lo que afecte negativamente a la economía, este gobierno va a hacer lo posible para que se cumpla. En este caso parece ser que no van a poder, de momento. Mañana pueden existir prebendas, estas prebendas habituales, que nos carga la mochila el resto de los españoles. Bueno, que pueda salir, lo que no salga hoy puede salir. Es que se van a cancelar contratos con la administración pública. Nuestras Fuerzas Armadas van a verse deterioradas precisamente por la fabricación israelí. Y también lo que tú apuntabas, es decir, es que la balanza comercial de enero a julio respecto de importaciones y exportaciones entre España e Israel, Israel-España, es beneficiosa para España. Es decir, solamente en este periodo de enero a julio, más de 1.000 millones de euros en bienes exportados, bienes españoles exportados a Israel. Por tanto, como Israel se sienta muy acosado por el gobierno de España, a lo mejor el meneo que nos mete a toda la economía nacional es brutal. Somos el sexto país del mundo productor de armamento, de armas. Bueno, pero a mí me conforta bastante ver que no hay día sin su afán. Y parece que el afán de estos que componen el gobierno, Sumar y el PSOE, están en lo suyo, que es en tensar y ofrecernos movidas a diario de lo que es su desintegración en materia de tener ideas comunes sobre algo. Por ejemplo, esto de la Flotilla Maravilla. La Flotilla Maravilla
Pedro Sánchez ha dejado al descubierto que se lo inventó lo del buque de la Armada y tal, porque era el día que imputaban a su mujer y le convenía en aquel momento, y lo de la vuelta ciclista y todo esto, y la bandera palestina, jaja, qué gracia, pero a la que ha llegado la hora de la verdad ha ordenado al buque de la Armada que se volviera para acá y que se olvidara de historias. Bien, sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no opina lo mismo. Y cree que fíjate estos que odian todo lo militar y tal, que no, que el buque de la Armada tendría que haberlos acompañado que hasta las puertas del puerto de Gaza, faltaría más. ¿En qué manos y estamos? una vez más volvemos a la discrepancia, a tener dos gobiernos en uno, o lo que tal pareciera. Y es verdad que eso es un apunte importante. La gran pregunta para mí, al menos, es ¿en qué manos estamos? Es decir, ¿cómo puede ser alguien tan irresponsable para meter a España, es decir, al conjunto de los españoles, en un problema simplemente por una cuestión ideológica de su odio férreo a Israel y al pueblo judío? Es decir, que es que al final esta gente, por sus razones ideológicas, por esas anteojeras ideológicas, les hace no ver la realidad, por tanto no actúan de acuerdo con la práctica política sensata del realismo político, y dicen, bueno, es que les da exactamente igual los millones de euros que se puedan perder, el prestigio de España. Solamente es por una cuestión ideológica, sabiendo, eso sí, que más pronto que tarde van a estar fuera del gobierno y que de alguna manera querrán contar a sus nietos, si es que tienen, pues un poco sus quehaceres un poco absurdos al frente del gobierno de España. Y esto es una verdadera barbaridad. En fin, los españoles no se merecen, sin duda alguna, este gobierno y las excentridades que de vez en cuando pues, van sacando este tipo de personas que además utilizan constantemente los intereses generales de España para su vanagloria particular y personal. Y eso es una verdadera calamidad. Es que además luego les alaban, como el señor Gates en la pasada semana, ¿no? Bill Gates, en la ONU le alabó, indicando que era uno de los pocos gobernantes del mundo que estaba mirando verdaderamente por la pobreza. Bueno, ya sabemos estos discursos, pero verdaderamente a los mercados, que son los que nos dan de comer a todos los españoles, o la mayoría de los españoles, ¿qué imagen le damos? ¿Qué imagen le damos de inestabilidad? Cuando no salen los proyectos, cuando no salen los presupuestos, cuando mandamos un buque de la Armada para apoyar a la flotilla, pero a medio camino le damos la vuelta. ¿Cuánto nos ha costado a los españoles que un buque de la Armada acompañe a la flotilla durante 5, 6, 4 días y que tenga que volver ahora? ¿Eso cuánto nos cuesta a nosotros? Porque ¿cuál ha sido la misión? Porque si vas a proteger a unos españoles, puedo entenderlo, vas a proteger a unos españoles, pero tú no has ido a proteger nada, porque te has dado la vuelta y has vuelto. Por eso los de Sumar dicen que son unos hipócritas estos del PSOE. Sí lo son. Si es que lo son, pero cuidado los de Sumar ahora también, ¿eh? Cuidado con los de Sumar. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos y a la vuelta volvemos con Begoña Gómez, no se lo pierdan. Bueno, para la gente de cierto interés por el mundo de los animales, hay que decir que ha fallecido Jane Goodall, que, pues, como saben, tenía 91 años. Como saben muchos, era una científica que era baronesa, y le dejó lo de la pasta y se dedicó a irse a África a crear reservas para que los chimpancés pudieran estar mejor y para estudiarlos, sobre todo. Y de sus estudios, pues, la humanidad se benefició grandemente. Bueno, pues ha fallecido, así que en paz descanse. Vamos con los escenarios inapropiados que demuestran que Begoña Gómez se servía de Cristina Álvarez para una especie de chambelana de sus negocios o apoderada de sus negocios en términos más mercantiles, ¿no? Que la llevaba allá donde hacía falta, que le organizaba los caterings del negocio de los másters, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, por cierto, sus abogados han llevado el recurso al juzgado, que dice que bueno, que las apreciaciones del instructor se basan en cosas insustanciales y que desde luego no se puede pretender malversación porque ella no es funcionaria pública, y eso no es así. Porque tú puedes malversar fondos públicos sin ser funcionario, eso está clarísimo, y les puedo dar algunos ejemplos claros sobre todo eso. Vamos entonces con lo nuevo del caso Begoña Gómez.
Un nuevo documento se suma a la investigación de Begoña Gómez. Se trata de una cronología aportada por una de las acusaciones populares y que recoge hasta 21 episodios en los que supuestamente se usaron medios públicos para actividades privadas de Begoña Gómez. El primero es el Encuentro Estatal de Emprendedores Ruraltivity, un encuentro al que acudió Begoña junto a Cristina Álvarez y en el que la mujer del presidente dio incluso una charla como directora de la cátedra. Es aún más relevante la participación de Álvarez junto a Gómez en la firma del convenio de la cátedra, un acto personal y privado, por lo que, según la acusación, esto refuerza el uso de personal del Estado en asuntos ajenos a la agenda de presidencia. Un patrón que se refleja en muchos más actos, por ejemplo, en la presentación de Compymes, acto al que de nuevo acudió Begoña Gómez junto a Cristina Álvarez. Unos hechos que, según la acusación, demostrarían la malversación al ser un patrón sistemático, prolongado y consciente. La acusación, además, cifra en más de 320.000 euros el daño patrimonial al erario público que supuso que Álvarez acudiera junto a Begoña Gómez a actividades privadas y personales. Lo cierto es que las cosas se ponen cada vez más feas para Begoña Gómez. Según El Debate, Óscar López llamó al empresario Juan Carlos Barrabés para pedirle que apartara a la mujer del presidente de cualquier polémica. Y tan solo 5 meses después de esa llamada, Pedro Sánchez nombró a López ministro. Pero este no es el único ministro salpicado en el caso Begoña. Hacienda señala también a un subordinado de Nadia Calviño. Lo acusa de modificar los contratos para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés tras la carta de recomendación de Begoña Gómez. Y es que este posible fraude de ley en las adjudicaciones a Barrabés ha supuesto un punto de inflexión para la Fiscalía Europea, que ha decidido ampliar su investigación. Además, en las últimas horas, la defensa de la mujer del presidente ha recurrido la decisión del juez Peinado de que la causa por presunta malversación se juzgue con un jurado popular. Antonio Camacho ha acusado al magistrado de apoyarse en generalidades. Alberto Pérez. Bueno, pues parece ser que la manta tiene mucho hilo, la manta de la que se va tirando a poquitos, tiene mucho hilo y cada día tenemos nuevas noticias. Hoy nos hemos enterado de que parece ser que la señora Álvarez pues ha cobrado 320.000 euros contratada de una manera para los asuntos personales de la señora Begoña, en el caso, nos hemos enterado en el caso Begoña Sánchez. Begoña Sánchez, que a mí me gusta señalarlo de esa manera, porque evidentemente Begoña, si no fuera la mujer de Sánchez, no sería portada en este caso de ningún informativo ni de ningún medio de comunicación. Pues 6 años en salarios desde 2018 hasta 2024, 320.000 euros. Dinero que hemos pagado todos los españoles y que esta señora ha utilizado prácticamente en su totalidad, o parece ser que van por ahí los tiros, para sus asuntos personales y empresariales. Mira, Xavier, cuando tú crees que el sofá en el que te recuestas cada noche es de tu propiedad, es un sofá que pagamos todos los españoles, que la Moncloa es de tu propiedad, que el salario que se paga a unos y a otros que están a tu disposición es de tu propiedad, pues ocurren estas cosas. Es lo que le ha ocurrido a Begoña. Esto es mío, porque los españoles me lo han dado. No, mire usted, los españoles le han dado a usted una casa y le han dado unos asesores a su marido, o le han dado unos asesores a los ministerios, etcétera, etcétera. Pero usted no tiene por qué ser partícipe de esto de esta manera. Por lo tanto, cuando crees, y esto es muy habitual en el socialismo, cuando crees que todo lo público es tuyo, pues lo coges y lo usas de esta manera. Ignacio. El dinero público está para servir a la nación, es decir, para servir a los españoles. Y los empleados públicos están también para servir a la nación, para servir a los españoles de acuerdo con las competencias encomendadas, es decir, con esas facultades encomendadas. ¿Qué significa malversar dinero público? Es decir, destinar un dinero público o un uso, es decir, en este caso de un empleado público, a cuestiones no previstas en el ordenamiento jurídico. Y en este caso no son hechos puntuales, es que de forma continuada, de manera continuada, un empleado público del Palacio de la Moncloa y por tanto contratado con el dinero de todos los españoles, servía, por lo menos de manera continuada, al servicio privado y los negocios privados de la mujer del presidente del gobierno.
Y eso tiene un tipo penal que se llama malversación de caudales públicos, y así está tipificado en nuestro Código Penal. El otro día un señor decía en una cadena de televisión que eso es como si una persona coge un boli comprado con el dinero público y escribe una carta a su pareja. Mire, eso no es malversar dinero público. Sí que es malversar dinero público cuando tú utilizas de forma continuada un funcionario o un empleado público o un dinero público en concreto a una finalidad no prevista. Y la gran pregunta que hay que hacer preguntar a Bolaños, al presidente del Gobierno, al secretario general de Presidencia del Gobierno es: ¿la calificación y la cualificación de ese puesto estaba destinada para hacer trabajos, aunque fueran esporádicos, a la mujer del presidente del Gobierno? No, pues eso se llama malversar. Y luego ahí está el asunto del Tribunal del Jurado. Ahora les parece mal el Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado es una figura jurídica que es la justicia popular, que es una reivindicación histórica de la izquierda, exceptuando cuando toca juzgar así a la mujer del presidente del Gobierno. Y que además quien estableció en la ley orgánica del Tribunal de Jurado en España fue la izquierda, porque es del año 1995 y aquí gobernaba Felipe González. Y siempre les había parecido bien hasta que toca o que puede tocar juzgar, de acuerdo con de ese modo, a la mujer del presidente del Gobierno. Pero es que resulta que el delito de malversación está así prescrito para que se juzgue por jurado, es decir, por un tribunal del jurado popular. Y simplemente esto, lo que pasa es que también la izquierda y el Partido Socialista en particular nos tiene muy acostumbrados a que cuando un juez lo que quiere es investigar las corruptelas del Partido Socialista, ya lanzan sus insultos constantes y perpetuos a ese determinado juez, porque no quieren jueces independientes, lo que quieren son jueces dependientes de sus propios intereses políticos. Y esto hay que denunciarlo. Y además es que el Gobierno sea bien con presiones a los jueces, es decir, insultándoles, calumniándoles. Por otro lado, dicen, si no cambio el ordenamiento jurídico, me molestan las acusaciones populares, la ley Begoña. Ahora quiero modificar las formas de acceso a la justicia, al Poder Judicial, para intentar tener un mayor control por parte de las administraciones públicas, por ejemplo, a través de las becas, las cuales voy a conceder yo, pues también lo quiero. Ahora ya no me interesa el Tribunal del Jurado, pues lo critico de forma flagrante y seguro que dentro de poco veremos también un intento por parte del Gobierno de modificar esa ley orgánica para, pues, en fin, para que esto tenga menos arraigo en España. Y te rondaré, Morena, porque ya la prevaricación la hemos dejado así, pero la malversación, como estos sigan gobernando, es posible que vaya desapareciendo, cuidado. Sí, sí. Hoy decía Esther Muñoz, en nombre del Partido Popular, que el Gobierno lo que hace es preparar el terreno para acabar acusando de prevaricadores a algunos jueces que instruyen los casos que le afectan. Ya están preconstituyendo las pruebas para cuando pudiera haber una condena. Si hay condena es que el juez prevarica. Claro, yo lo que me pregunto es, hay 29 jueces de todas las instancias del ordenamiento jurídico, de distintas poblaciones, de distintos territorios, que están investigando, instruyendo o avalando las investigaciones que se hacen en el entorno de Pedro Sánchez, ya sea su mujer, su hermano o su Gobierno. ¿Todos prevarican? Desde juzgados de instrucción hasta el Tribunal Supremo, pasando por las audiencias provinciales, los TSJs, en Badajoz, en Madrid, ¿todos prevarican? El Gobierno está preconstituyendo ya su argumentario por si llegan las condenas. Bueno, cambiamos aquí de asunto porque hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparecía en el Senado, sola. Esto es muy significativo. Cuando un ministro va a una comparecencia en una Cámara solo, es que alguien en su Gobierno le está moviendo la silla, porque no se suele hacer. Ellos son compañeros, ellos ayudan, oye, vente, acompáñame, que no quiero ir sola, que no quiero ir solo. Si vas solo es que nadie ha querido ir contigo, pero no me extraña, porque han sido 3 horas insufribles la comparecencia de esta mujer en el Senado. Allí ha dicho que pedía perdón, y claro, todos con los ojos abiertos así, que pide perdón, por fin. No, pide perdón por el ruido generado a consecuencia del rollo de las pulseras antimaltrato. No porque no funcionen, las pulseras funcionan magníficamente bien. Ahora tengo que pedirles perdón por el ruido generado, porque seguro que las ha intranquilizado y no estáis solas. Compañeras, no estáis solas. Hay que tener mucha cara dura para ir con esos eslóganes al Senado cuando ya no significan nada y desde luego cuando has dejado a muchas de esas mujeres sin el nexo que las unía a la confianza, a poder vivir tranquilas, y es la pulsera. Cuando la pulsera, por la razón que sea, que hay varias y son bastante todas ellas,
bastante repugnantes, que si el software era israelí, que si no nos enteramos, que si... Oiga, vamos a ver, que las víctimas lo dicen, que lo dicen los trabajadores de las pulseras, que lo dicen organismos como la Fiscalía General del Estado. Pues no, ella que no. Y ahora, junto con otros ministerios del gobierno, como el de Sanidad, han emprendido una campaña contra el auge de los que estamos contra el aborto. Ellos están a favor del aborto y quieren promoverlo, constituirse como instrumento no neutral. Este gobierno de España es pro-abortista y hace campañas de publicidad para inspirar el aborto. Es más, han dado 300.000 euros, creo que es una cantidad de ese tenor, a una organización en Perú para promover el aborto de la transmasculinidad, que todavía estoy digiriendo, estoy en la digestión del palabra, ya cuando lo tenga claro les cuento. Vamos a verlo. Una semana después de su reprobación en el Congreso, la ministra Ana Redondo ha acudido al Senado para dar explicaciones sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. La ministra ha pedido disculpas, sí, pero no por los fallos de las pulseras, sino por el ruido generado. Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo. Ha reconocido incidencias tecnológicas en las pulseras. Dice la ministra que ninguna tecnología es infalible. Señorías, el Ministerio nunca ha mirado para otro lado. No ha desatendido en ningún momento las incidencias tecnológicas detectadas. Y ha anunciado que ya está en marcha una investigación exhaustiva para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria. Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas. Ante las críticas de los grupos parlamentarios, la ministra de Igualdad ha defendido que son bulos y falsedades que solo han añadido ruido y dolor. No es cierto que en 2024 fuera asesinada ninguna mujer portando el dispositivo Cometa. No es cierto que los dispositivos sean de AliExpress. Esta calumnia, este bulo, es radicalmente falso. Por lo tanto, una falsedad que se ha repetido insistentemente y que es un bulo inaceptable. A pesar de la comparecencia de la ministra, la oposición sigue siendo contundente. Los populares y Vox han pedido en bloque su dimisión por ser, según ellos, la única culpable. Su ministerio, el de Igualdad, no protege a nadie, solo distrae con ideología barata y de que todos nosotros pidamos en bloque su dimisión, porque usted, su ministerio y su gobierno, al igual que las pulseras, son una auténtica farsa. Era difícil superar a su predecesora, la señora Montero, pero sí la ha superado. Señora ministra, yo la declaro la peor ministra de Igualdad del Gobierno de España de la historia de la democracia. Eso ha tenido gracia porque tenía algunos precedentes complicados. Ignacio. Bueno, dice que pide perdón por el ruido. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y ese ruido por qué llega, no? Pues por tu negligencia, ministra, por tu negligencia y de la de este gobierno. Y además también ese ruido se agrava porque lo habéis negado, habéis titubeado, habéis mentido y estáis utilizando a las mujeres. Por un lado, con el tema de las pulseras antimaltrato tramposas. Es decir, lo negáis porque queréis instrumentalizar a las mujeres. También esta señora debería dimitir porque esta señora también es responsable de la inmigración ilegal que viene de culturas ajenas a la española, donde se denigra a la mujer y donde el abuso es norma cultural. Y esas personas, esos hombres de edad militar que se pasean por España, no quieren respetar a las mujeres y ella estimula y alienta que vengan. Esta señora, su gobierno, fueron los que conformaron de una y otra manera, también con el gobierno anterior, la ley del sí es sí, que sacó a la calle y redujo penas de violadores y abusadores sexuales. Constantemente intentan digo intentan porque no lo consiguen, pero intentan instrumentalizar a las mujeres diciéndonos que nosotros somos el gobierno que os va a proteger.
Pues ¿cómo va a ser el gobierno que va a protegerlas? Precisamente el gobierno que una y otra vez está intentando instrumentalizar a las mujeres como si las mujeres fueran tontas. Cuando trae inmigrantes ilegales un día tras otro, porque sí, personas que consideran que las pueden abusar. Es decir, en verdad, es que es un absoluto sinsentido por parte de este gobierno, y los 500, que son más de 500 millones de euros que cuesta a todos los españoles el Ministerio de Igualdad, se debería destinar a otras muchísimas cuestiones que de verdad sí que quieren las mujeres, como por ejemplo a construir vivienda. Porque incluso al principio hablábamos también de los créditos presupuestarios destinados a vivienda. Pero si luego no los ejecutan, es decir, incluso aunque los presupuesteen, luego no los ejecutan. Es decir, en cambio tenemos 500 millones de euros que se malgastan, por ejemplo, en esto que apuntabas antes, para destinar a Perú, por ejemplo, una campaña en Perú para no sé qué de transmasculinidad y el aborto de transmasculinidad, cuando es necesario para los españoles y para las mujeres españolas. Es un verdadero el presupuesto del Ministerio de Igualdad, claro. 500 millones de euros. Bueno, en política no se pide perdón, aunque sea ni siquiera por el ruido, se dimite. Se dimite. Lo que ocurre es que para los señores socialistas o los señores del gobierno de España, dimitir debe ser un nombre ruso. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y claro, ante la ausencia de la acción de dimitir, lo que yo he escuchado a esta señora hoy es que le pide a la oposición, es decir, ya está culpando, eximiendo su responsabilidad, le pide a la oposición que no alarmen, porque que si alarman, ese camino solo genera desprotección. Esas han sido sus palabras. Sí, sí. Y que a las instituciones que han criticado el uso de o el funcionamiento de las pulseras, mejor dicho, que estén a la altura. ¿Qué es estar a la altura? Bailarle el agua al gobierno, ¿verdad? Obviamente. Pues hombre, desprotección es que las mujeres sufran el calvario, las mujeres víctimas en este caso sufran el calvario que llevan viviendo años, los últimos años sobre todo, cuando las pulseras no han funcionado, han llamado a su casa a altas horas de la mañana. Es que esto ha destapado un montón de casos que están saliendo en todos los medios de comunicación a diario, de personas españolas y no españolas, o venidas de fuera de España, pero también españolas, y de personas, agresores españoles, de todo tipo, que les han llamado o que les han visto en el supermercado y no les han avisado de que estaba a menos de los 500, 700 metros. Hay un caso de un agresor que dice, pero oiga, pero si estoy viendo a mi mujer en el supermercado, esto es que no nos ha sonado la alarma ni a ella ni a mí. Claro. ¿Cómo lo explica? Ni a uno ni a otro. Ministra, entonces, ese es el ruido que eso falta. Es desprotección. No que la oposición, en este caso, o los medios de comunicación que denuncian estas prácticas, lo denuncien públicamente. No, eso no es desprotección. Desprotección es lo que ha hecho esta ministra y la anterior. Cuidado, que esto viene de la anterior, no lo olvidemos. Alberto, vamos a ver. Dice Mónica García, médico y madre, y ministra de Sanidad, que el aborto voluntario en España afecta a 106.172 casos el año pasado, que ha aumentado un 3%, y que se practica en un 82% de los casos en clínicas privadas. Claro, que en la sanidad pública hay muchos que dicen que mi cláusula de conciencia en Melilla, 100% de los médicos del sistema público de salud no practican aborto. Bueno, vamos a verlo. Según el Gobierno, en España el año pasado se realizaron más de 100.000 abortos y el 80% de esas interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron en centros privados. El pasado año se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país. Esto supone alrededor de unas 3.000 intervenciones más que en el año 2023. Si hay un dato en el que queremos poner el foco es que el 82% de los abortos, de las interrupciones voluntarias del embarazo, siguen realizándose en centros privados, frente a solo un 18% en la red pública. Y resulta más que patente la fijación del Ejecutivo porque las interrupciones del embarazo se contemplen en la sanidad pública. Prueba de ello es la web Quiero Abortar, una guía con la que el Ministerio de Sanidad facilita el aborto, mostrando un mapa por comunidades, exponiendo los servicios y métodos que ofrece cada autonomía. Pero hay más. Pedro Sánchez ha destinado 300.000 euros de dinero público a un estudio que abordará el aborto en transmasculinidades y personas no binarias en Perú. Mientras, en España, por ejemplo,
La ley ELA, para mejorar la vida de las personas que sufren la enfermedad, lleva aprobada desde hace un año, pero las ayudas no llegan. El Ministerio de Sanidad exige que el aborto, que considera un derecho universal y una cuestión de salud pública, debe garantizarse en todas las comunidades autónomas, algo que no ocurre ni en Ceuta ni en Melilla. En concreto, en Melilla, el 100% de los médicos de la sanidad pública son objetores de conciencia, que también es un derecho fundamental. Alberto Pérez. 106.000 asesinatos, porque hay que decirlo alto y claro, en mi opinión. Asesinatos, no abortos, no interrupciones voluntarias del embarazo, son asesinatos. Y asesinatos que esta misma semana han sido promocionados por la web del Ministerio quieroabortar.org, una web del Gobierno de España que promociona asesinatos. ¿De qué nos sorprendemos? No nos podemos sorprender, porque cuando un gobierno promociona el aborto, tenemos mayores cifras de abortos. La cifra de 106.000 abortos en un año, asesinatos, no se ha dado jamás en nuestra historia. Nunca habíamos superado en los últimos años los 100.000, pero por poco. Por muy poco, efectivamente. Ya son 106.000, pero es que de aquí al final de legislatura nos podemos poner con esta promoción del asesinato, del no nato, nos podemos poner en 120.000. Bueno, pues es un insulto verdaderamente hacia la vida. Y si me permites, quisiera hacer un reconocimiento, porque hacía también la ministra una referencia a que el 82% de los asesinatos de los no natos se hacen en clínicas privadas. Pues este gobierno prohibió rezar a aquellas personas que hemos ido a rezar a las puertas de las clínicas privadas, y hago un reconocimiento en este momento a 40 días por la vida, que es una organización que se dedica a rezar por los no nacidos en las clínicas privadas, en las puertas de las clínicas privadas. Pues se les está impidiendo, se les está tratando como criminales a estas personas que lo único que van a hacer es rezar por la vida de los no nacidos. Ignacio. Bueno, es un insulto a la vida y también es un insulto directamente a las mujeres, porque estoy convencido que muchísimas de esas mujeres que han abortado realmente no querían. El problema es que las administraciones públicas, en vez de informar, asesorar y acompañar a esas mujeres en un momento muy complicado ante un embarazo no deseado, lo que les dicen es aborta, en vez de acompañarlas, en vez de asesorarlas, en vez de darlas información. Y esto me parece también una conducta sumamente criminal. España necesita hijos, muchos españoles que nazcan. Llevamos desde los años 80 con un índice de natalidad por debajo del 2%. Ahora mismo tenemos el 1,1%, más bajo del mundo. Es una verdadera vergüenza que un gobierno, en vez de intentar implementar y facilitar que la gente emprenda su vida, emprenda tranquilamente su vida, que puedan tener hijos, precisamente saque pecho y alardee de un acto de esta envergadura para las mujeres y, por supuesto, para el niño que al final es asesinado. Entonces, a mí me parece que esto es una conducta absolutamente criminal y los poderes públicos del Partido Socialista y también, por desgracia, del Partido Popular se lo tienen que hacer ver. A mí me gusta mucho el modelo húngaro, sinceramente, que estimula, fomenta la natalidad, que quiere que las mujeres que sean madres de una familia numerosa no paguen impuestos. Aquí les acribillamos a impuestos y encima condenamos a esas mujeres en un momento vital, importante, en un momento de agobio, profundo agobio. Les dicen, no, aborta, en vez de decir, oye, hay alternativas y te voy a dar información. Y te voy a ayudar. Te voy a ayudar, sí, hay que comprometerse. Bueno, esto pasa muy pocas veces. En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde José Luis Martínez Almeida tiene mayoría absoluta, resulta que recogen una propuesta de Vox por la que a partir de ahora va a ser obligatorio informar a las mujeres sobre el llamado síndrome post-aborto. En los centros de salud de Madrid, los espacios de igualdad o los servicios sociales de la capital, se informará de forma obligatoria a estas mujeres sobre el llamado síndrome post-aborto. La ministra del ramo dice que no hay ninguna evidencia médica que demuestre que ese síndrome post-aborto exista. Y el alcalde de Madrid tiene más miedo a que le digan que hace prosperar propuestas de Vox que a defender la propia propuesta. Vamos a escucharle.
Vox puede hacer el discurso que quiera hacer, pero el Partido Popular tiene una posición definida en este asunto y nuestra posición es tan sencilla como lo único que queremos es dar información. Y a mí lo que me extraña es que alguien se oponga a que se pueda dar información cuando se tiene que tomar una decisión tan complicada y tan difícil precisamente como es el aborto. Y por tanto yo creo que la mejor protección de los derechos de las mujeres también implica que tengan información acerca de los efectos que se puedan derivar de la práctica de un aborto. Creo que esto es indiscutible, es decir, yo creo que los que discuten que haya que dar información tienen que explicar por qué sencillamente las mujeres no pueden saber si hay una consecuencia o no. Qué delgado es el camino del medio, ¿eh? Sí, porque efectivamente el Partido Popular sí que ha demostrado que está con la cultura de la muerte. Sí, lo ha demostrado porque ha gobernado este país, porque no ha querido fomentar la natalidad, porque ha aceptado toda la legislación pro muerte de la izquierda, ha tenido ocasión de revertir esas políticas y nunca lo ha hecho. Y nosotros precisamente sí que hablamos con absoluta claridad. Nosotros lo tenemos en nuestro programa electoral desde el momento mismo de la propia fundación de Vox, que es defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y es verdad que de este tema, del tema del aborto, ponerlo en el debate político, solamente empezó a ocurrir en España, por desgracia, en el momento en que Vox apareció dentro de la escena política. Alberto. Bueno, yo creo que dentro de esta locura a la que estamos siendo sometidos los españoles, creo que todavía quedan resquicios, como en la Galia, Asteris y Obelix, pues quedan resquicios todavía donde instituciones o entidades, en este caso a raíz de la iniciativa de Vox, bueno, queda ese resquicio de defensa de la vida, como en la Comunidad de Madrid también Díaz Ayuso ha legislado para que se reconozca al nasciturus antes de nacer, pues no los derechos constitucionales, por ejemplo, los derechos a la herencia, sino también puedas beneficiarte de deducciones fiscales, puedas conseguir la familia numerosa, simplemente con el tercer, en este caso, hijo. En la unidad familiar. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de que estos son los pequeños resquicios a favor de la vida que necesitamos en el resto de España, porque el resto de España, por desgracia, con el gobierno que tenemos, pues vamos hacia abajo, la cultura de la muerte. Bueno, no tenemos tiempo para más, estamos terminando el programa. Decirles, eso sí, que la Marina israelí ya ha contactado con la flotilla Maravilla o el de los patitos de goma. Y les han dicho, oiga, les han conminado, suele decirse, les han dicho, tienen que poner rumbo al puerto israelí de un nombre rarísimo y alejado de Gaza. O si no, aténganse a las consecuencias. En ese impasse dejamos la cosa, ya les iremos informando porque esto acabará siendo un problema de la actualidad más reciente. Bueno, nos despedimos aquí, sigan pendientes de nosotros porque a la vuelta de publicidad nos vemos en El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Siguen las discrepancias dentro del gobierno entre los de Sumar y Pedro Sánchez y sus ministros socialistas. Hoy en torno a la flotilla Maravilla, la de Ada Colau, que luego les contaremos los avatares que está sufriendo. Bueno, los de Sumar, que el buque de la Armada tenía que haberlas acompañado hasta el puerto de Gaza. Los socialistas, que se dé la vuelta, que no entren en la zona de exclusión, o sea, que corran peligro y que, como han hecho el resto de países que han controlado esta larguísima travesía, han dado la vuelta y les han dejado solos. Luego les contaremos los avatares de la flotilla Maravilla. Y con el de hoy ya son dos los volantazos de Pedro Sánchez en lo referente a la guerra de Gaza, después de que ayer manifestara su apoyo, diera su bienvenida al plan de Donald Trump para acabar con la guerra en Gaza, aunque esto no incluyera la creación de un Estado palestino. Precisamente Pedro Sánchez anunció el apoyo, el envío de un buque de la Armada para proteger a la flotilla el mismo día que procesaron a su mujer, a Begoña Gómez. Hoy una de las acusaciones populares cifra en 21 los escenarios en los que Gómez pudo haber malversado dinero público.
Un nuevo documento se suma a la investigación de Begoña Gómez. Se trata de una cronología aportada por una de las acusaciones populares y que recoge hasta 21 episodios en los que supuestamente se usaron medios públicos para actividades privadas de Begoña Gómez. El primero es el Encuentro Estatal de Emprendedores Ruraltivity, un encuentro al que acudió Begoña junto a Cristina Álvarez y en el que la mujer del presidente dio incluso una charla como directora de la cátedra. Es aún más relevante la participación de Álvarez junto a Gómez en la firma del convenio de la cátedra, un acto personal y privado, por lo que, según la acusación, esto refuerza el uso de personal del Estado en asuntos ajenos a la agenda de presidencia. Un patrón que se refleja en muchos más actos, por ejemplo, en la presentación de Compymes, acto al que de nuevo acudió Begoña Gómez junto a Cristina Álvarez. Unos hechos que, según la acusación, demostrarían la malversación al ser un patrón sistemático, prolongado y consciente. La acusación, además, cifra en más de 320.000 euros el daño patrimonial al erario público que supuso que Álvarez acudiera junto a Begoña Gómez a actividades privadas y personales. Lo cierto es que las cosas se ponen cada vez más feas para Begoña Gómez. Según El Debate, Óscar López llamó al empresario Juan Carlos Barrabés para pedirle que apartara a la mujer del presidente de cualquier polémica. Y tan solo 5 meses después de esa llamada, Pedro Sánchez nombró a López ministro. Pero este no es el único ministro salpicado en el caso Begoña. Hacienda señala también a un subordinado de Nadia Calviño. Lo acusa de modificar los contratos para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés tras la carta de recomendación de Begoña Gómez. Y es que este posible fraude de ley en las adjudicaciones a Barrabés ha supuesto un punto de inflexión para la Fiscalía Europea, que ha decidido ampliar su investigación. Además, en las últimas horas, la defensa de la mujer del presidente ha recurrido la decisión del juez Peinado de que la causa por presunta malversación se juzgue con un jurado popular. Antonio Camacho ha acusado al magistrado de apoyarse en generalidades. Vamos con el elemento de actualidad que es la flotilla Maravilla, la flotilla de Greta y de Ada Colau y muchos otros de otros países que se han ido añadiendo ahí y han entrado ya en lo que se llama la zona de exclusión o zona de alto riesgo. Algunos barcos, concretamente 2, si no alguno más, han entrado ya en contacto con la Marina israelí. ¿Qué hace la Marina israelí con esos 2 barcos con los que en principio pues han contactado? Sugerirles, conminarles a que abandonen el propósito de dirigirse al puerto de Gaza y lo hagan a un puerto israelí apartado que se llama Ashdod. Eso es lo que les recomiendan como itinerario seguro. Así es que ellos dicen que están rodeados por barcos de la Marina de Guerra israelí. Las últimas imágenes que hemos recibido no cuentan exactamente eso. Puede que en estos momentos ya estén algo más rodeados. El gobierno español, y aquí viene la gran diferencia política, pues ha hecho lo que otros gobiernos. Ha ordenado al barco de la Armada que los protegía a que pues dieran media vuelta y no entrasen en ese espacio de alto riesgo o de exclusión. Eso es lo que han hecho todos los barcos de navíos de guerra que acompañaban o que protegían a la flotilla a distancia. Ellos, sin embargo, han querido continuar adelante a pesar de que el gobierno les ha recomendado, el gobierno de España les ha recomendado que hicieran caso y que no accedieran a la zona de exclusión. La diferencia, la discordia está en Sumar y en Podemos, pero sobre todo en Sumar, que para eso es el coaliado del gobierno. Yolanda Díaz está en que son unos hipócritas, en que tenían que haber llevado pues protegida la flotilla hasta el puerto de Gaza y que, bueno, pues todas las cosas que se pueden ya ustedes imaginar. La evidencia es que, de nuevo, diferencias en el gobierno en un asunto que han querido ellos que fuera importante, desde Sánchez abajo todos sus ministros. La cuestión ahora es saber qué va a pasar con la flotilla y para eso vamos a tener que esperar un poco. Ana Redondo ha acudido hoy al Senado, donde se ha disculpado por la gestión de las pulseras antimaltrato, pero con matices. Ella ha pedido perdón por el ruido que ha habido en los medios, pero no por su nefasta gestión o por la falta de transparencia de su ministerio durante 8 meses. Aquí se lo hemos contado. Los propios jueces reconocieron hasta 3 avisos y el servicio Cometa, el que controlaba y gestionaba esas pulseras, ocultó esas deficiencias a la delegación del Gobierno. Desde el PP hoy vuelven a pedir su dimisión.
Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. El Ministerio nunca ha mirado para otro lado, no ha desatendido en ningún momento las incidencias tecnológicas detectadas. Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva. El Gobierno hoy ha dejado sola, y bien sola, a la ministra Ana Redondo en el Senado. La titular de Igualdad se ha enfrentado sin apoyo presencial de ningún miembro del Ejecutivo a la oposición. Han pasado muchos días desde que arrancó la polémica sobre las pulseras antimaltrato y ha tenido tiempo suficiente para reflexionar. ¿Resultado de su reflexión? Pues la ministra va y pide perdón por el ruido generado, que dice que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura. Naturalmente se refiere a las víctimas, lo único que he dicho sobre las víctimas. Pero Redondo no asume fallos en las pulseras, a pesar de que dicen las víctimas que los han tenido, a pesar de que dicen los trabajadores de Cometa que controlaban el funcionamiento que fallaban más que una escopeta de ferias. Bueno, cuando las críticas provenían de organismos, de instituciones como la Fiscalía General del Estado, a eso la ministra les ha dicho hoy en el Senado que tienen que tener más altura de miras. ¿Qué es esto de criticar? Redondo se ha permitido incluso sacar la bandera del no estáis solas. Y claro, no piensa dimitir por mucho que se lo hayan pedido desde la oposición, con bastante gracia, por cierto. Según la ministra, la ministra de Igualdad actual es la peor que ha tenido este gobierno socialista, y eso que tiene a Irene Montero de precedente, lo cual, pues el récord es difícil de superar, ¿eh? Entre la soledad y el desespero, el Ministerio busca ahora trincheras para mantenerse alejado de la polémica. La primera, junto al Ministerio de Sanidad, una campaña de publicidad proabortista que resulta escandalosa en un país donde el año pasado se registraron más de 106.000 abortos voluntarios. Es más, el sesgo ideológico de este gobierno queda patente cuando sabemos que ha habido salidas de dinero público español, por ejemplo, para el fomento del aborto en Perú. Así es, Moncloa continúa con su particular cruzada contra la vida y presume hoy de unos datos escalofriantes. En 2024 volvieron a superarse el récord de abortos y ya estamos en máximos históricos. Hoy hemos conocido en los últimos días que Igualdad no solo gasta la friolera de 133 millones de euros al año en garantizar la interrupción del embarazo, sino que el pasado mes de agosto destinó 300.000 euros a una ONG de Perú para estudiar el aborto en personas transexuales. Según el Gobierno, en España el año pasado se realizaron más de 100.000 abortos y el 80% de esas interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron en centros privados. El pasado año se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país. Esto supone alrededor de unas 3.000 intervenciones más que en el año 2023. Si hay un dato en el que queremos poner el foco es que el 82% de los abortos, de las interrupciones voluntarias del embarazo, siguen realizándose en centros privados, frente a solo un 18% en la red pública. Y resulta más que patente la fijación del Ejecutivo porque las interrupciones del embarazo se contemplen en la sanidad pública. Prueba de ello es la web Quiero Abortar, una guía con la que el Ministerio de Sanidad facilita el aborto, mostrando un mapa por comunidades, exponiendo los servicios y métodos que ofrece cada autonomía. Pero hay más. Pedro Sánchez ha destinado 300.000 euros de dinero público a un estudio que abordará el aborto en transmasculinidades y personas no binarias en Perú. Mientras, en España, por ejemplo, la ley ELA para mejorar la vida de las personas que sufren la enfermedad lleva aprobada desde hace un año, pero las ayudas no llegan. El Ministerio de Sanidad exige que el aborto, que considera un derecho universal y una cuestión de salud pública, debe garantizarse en todas las comunidades autónomas, algo que no ocurre ni en Ceuta ni en Melilla. En concreto, en Melilla, el 100% de los médicos de la sanidad pública son objetores de conciencia, que también es un derecho fundamental.
En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde tiene mayoría absoluta José Luis Martínez Almeida, ha pasado algo bastante extraordinario. Se ha aprobado una propuesta de Vox por la que a partir de ahora será obligatorio informar a las mujeres sobre el llamado síndrome post-aborto. Centros de salud, espacios de servicios sociales de la capital tendrán la obligación de hacer esas informaciones a las mujeres que acudan a ellos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hoy tenía bastante interés en quedarse en una línea intermedia. Vox puede hacer el discurso que quiera hacer, pero el Partido Popular tiene una posición definida en este asunto y nuestra posición es tan sencilla como lo único que queremos es dar información. Y a mí lo que me extraña es que alguien se oponga a que se pueda dar información cuando se tiene que tomar una decisión tan complicada y tan difícil precisamente como es el aborto. Y por tanto yo creo que la mejor protección de los derechos de las mujeres también implica que tengan información acerca de los efectos que se puedan derivar de la práctica de un aborto. Creo que esto es indiscutible, es decir, yo creo que los que discuten que haya que dar información tienen que explicar por qué sencillamente las mujeres no pueden saber si hay una consecuencia o no. Bueno, frente al modelo del Gobierno central, la Comunidad de Madrid sigue apostando por las ayudas para fomentar la natalidad. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha dado el primer paso para reconocer a los concebidos no nacidos como parte de la unidad familiar. Se trata de una ley pionera en España que va a permitir a los padres acceder a ayudas y beneficios antes de que nazca su bebé. Becas para el estudio, ayudas al alquiler joven o beneficios fiscales son algunas de las subvenciones que podrán pedir las familias solo con acreditar el embarazo. Y en la página internacional, hoy escalofrío en Múnich, en la capital bávara, donde hay una fiesta icónica de entre todas, la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza. El recinto donde se celebra esa fiesta ha tenido que ser cerrado a primera hora de la mañana, ha estado bastantes horas del día cerrado porque ha habido una amenaza de bomba. Esa amenaza hizo sospechar a la policía que tuviera que ver con una explosión y posterior incendio de una vivienda en un barrio de la capital bávara. Al final se ha podido reabrir el escenario de la Oktoberfest y previsiblemente pues en los próximos días y en las próximas horas pues ya se va a poder darle a la cerveza, que es lo que se suele hacer en esa fiesta. Y muy cerquita de Múnich, en Berlín, la policía habría detenido en esta tarde a 3 supuestos miembros de Hamás que querían atentar contra instituciones judías e israelíes. Durante las detenciones, ha informado la Fiscalía, se han incautado un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una gran cantidad de munición. Según han informado los agentes, la cúpula de Hamás les habría dado la orden, el grupo islamista, de hacerse con todos estos materiales. Preparaban un grave acto de violencia en el país germano. Además de en la propia Berlín, se habrían tomado medidas antiterroristas en 2 ciudades del este y del oeste de Alemania. Bueno, el cierre de la administración norteamericana es ya un hecho después de que los republicanos y los demócratas no hayan conseguido ponerse de acuerdo a propósito de los presupuestos, de la ley de gastos. Esto es taxativo, no lo decide el presidente Trump, sino que lo deciden las leyes de Estados Unidos. Cuando no hay presupuesto hay que parar la actividad, solo algunos servicios esenciales como el correo se libran de la caída del cierre sobre la administración. Se trata del primer cierre federal en casi 7 años y podría paralizar temporalmente algunos servicios que presta el gobierno norteamericano, aunque, como hemos dicho, no todos. Si bien las confrontaciones presupuestarias son muy comunes en la política de Estados Unidos, la disputa del gasto este año es especialmente tensa, porque Trump se ha dedicado en los últimos 9 meses a anunciar recortes muy drásticos en el tamaño del gobierno nacional. Y los demócratas no piensan pasar fácilmente por el aro, así es que se lo están poniendo complicado, poniéndole a Trump contra las cuerdas porque la administración ha dejado de prestar innumerables servicios. Y detienen el traslado de un MENA desde Canarias a la península tras descubrir que no era menor de edad. Le hicieron las pruebas óseas y comprobaron que en realidad tenía 19 años. Se trata del primer traslado de un menor no acompañado tras la reforma de la ley de extranjería.
Este dato no es nuevo. La Fiscalía General del Estado ya desveló en su última memoria anual que casi la mitad de los menas que llegan a España son en realidad mayores de 18. 9 de cada 10 son varones y el 60% proviene de Marruecos, donde no hay conflicto bélico ni persecuciones que justifiquen ese éxodo. Le siguen otros países del norte de África, Gambia, Argelia y Senegal. En solo 2 años las llegadas de menas se habrían disparado casi un 150%. Bueno, y la UME, pues máximo respeto y admiración por el trabajo que están desarrollando en Ibiza. Llegaron después de que la isla, sobre todo la capital de la isla, se convirtiera en un auténtico barrizal. Casas anegadas, carreteras cortadas, calles absolutamente a tope con el agua que había caído después de unas lluvias torrenciales impresionantes. La UME rescató a 148 personas en Ibiza. Hay 2 heridos graves que siguen estándolo, uno porque se cayó precisamente por una alcantarilla como esa que veíamos hace unos segundos en la televisión. Bueno, en la mitad de todo un caos de carreteras cortadas, calles que no eran practicables y casas anegadas, pues han tenido que trabajar a tope con los ibicencos, que también han tenido que echar una mano para intentar recuperarse lo antes posible de los efectos de las lluvias. Bueno, y hoy es el Día Mundial de las Personas Mayores y desde aquí queremos celebrarlo invitándoles a todos a participar en la exposición Me gusta ser mayor que acoge el Ayuntamiento de Alcobendas. La muestra puede visitarse desde hoy, 1 de octubre, hasta el próximo día 16 y no es otra cosa que un retrato de la vida de los mayores alcobendenses. Sus más de 30 fotografías reivindican que envejecer no es sinónimo de retirarse de la vida y que una jubilación activa, comprometida y sobre todo participativa es posible. Bueno, y hoy nos vamos con lamentando la pérdida de una naturalista verdaderamente extraordinaria, era británica, Jane Goodall. Jane Goodall, de origen baronesa, lo dejó todo y se fue a África para ser el ángel bueno de los chimpancés. Estudió sus costumbres, sus maneras de hacer y de eso pues la ciencia y la humanidad han sacado mucho provecho. Tenía 91 años y que en paz descanse. Así es, descanse en paz. Nos vamos porque nos toca irnos ya, ¿no? Así es que les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen pues con el programa que viene a continuación, que sea el que nos mandarás tú. Así y con El gato al agua. Pues les dejamos con Sandro Meco hasta mañana.